Muchas gracias, presidente. Buenos días. Hoy Vox presenta una enmienda a la totalidad a un proyecto de presupuestos que se enmarca en la peor tragedia nacional que la mayoría de los aquí presentes hemos conocido. El 29 de octubre, las riadas truncaban de un plumazo la vida, el futuro y los recuerdos de varias generaciones de muchos españoles. 2 días después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó, sin ningún reparo, el presupuesto con mayor gasto político de la historia. Las lluvias no solo arrasaron pueblos, vidas y recuerdos, sino que también dejaron al descubierto la indolencia de quienes deberían haber destinado todos sus esfuerzos, todos sus recursos a la reconstrucción inmediata de lo que el agua se llevó. Hace 35 días que empezaron a sonar las voces de auxilio, voces que pedían lo más básico que cualquier ser humano esperaría de su Gobierno: atención, ayuda y recursos. Estas ayudas jamás llegaron de las instituciones, que deberían haberlo hecho, por la negligencia criminal de Pedro Sánchez, que humilló al pueblo valenciano diciendo: si quieren ayuda, que la pidan. Ha abandonado a los españoles en una catástrofe que nunca deberían haber afrontado solos. Y mientras Mazón pedía bizums, Sánchez llegó a Paiporta con una sonrisa cuando aún flotaban muchos cuerpos. ¿Cómo no van a lanzarles barro? Cuando las instituciones fallaron, el pueblo español sí se manchó las manos de barro para suplir con patriotismo la negligencia de un sistema totalmente fracasado. Pero lo más grave es que, mientras todo esto sucedía, en Madrid, ustedes, señorías del Partido Popular, se empeñaban en engordar un presupuesto que derrocha, sin pudor alguno, dinero en gasto innecesario y, lo que es peor, en gasto político. Luego no se sorprendan cuando el profesor Huerta de Soto se refiera a usted, señora presidenta, como hipertibia socialdemócrata. La Comunidad de Madrid ha sido cómplice, por acción y por omisión, del fracaso de un sistema autonómico que ha dejado desamparados a nuestros compatriotas, como si las administraciones públicas estuvieran más preocupadas de sus fronteras imaginarias o de impulsar el habla andaluza, como anunciaba ayer el señor Juanma Moreno, que de lo realmente importante, que es la vida y el bienestar de los españoles. Desde Vox hemos pedido durante estos 35 días que retiren ustedes, señorías del Partido Popular, este proyecto de presupuestos para que traigan uno en base cero que cubra las necesidades y los servicios públicos de todos los madrileños y destinar todo lo demás a la reconstrucción de todo lo arrasado por la gota fría y por la acción criminal del autócrata Pedro Sánchez. Cuando la semana pasada usted, señora presidenta, inauguraba el Belén en la Real Casa de Correos, yo no dejaba de imaginarme cómo llegarán este año sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, a las casas llenas de lodo de los niños valencianos que, al igual que mis hijos, esperan con tanta ilusión esa noche. Aunque solo sea porque a ustedes, señorías del Partido Popular, aún les quede el recuerdo, ese sentimiento del amor al prójimo, algo de cristianismo no impostado o un ápice de patriotismo, les pedimos, una vez más, después de 35 días, que retiren el presupuesto con más gasto de la historia de la Comunidad de Madrid para devolver la esperanza y el calor del hogar a nuestros hermanos valencianos y manchegos. Hoy volvemos a pedirles, señorías del Partido Popular, que estén ustedes a la altura. Este es el presupuesto con mayor gasto público de la historia de Madrid. Y lo peor de todo es que está lleno de gasto político innecesario y de promesas vacías. Pero lo más alarmante es que, a pesar de este derroche de dinero público, no hay ni una sola bajada de impuestos y ni un pequeño gesto de ayuda al pueblo valenciano. Si retirasen este proyecto de presupuestos y trajeran uno en base cero, podríamos destinar más de 6.000 millones de euros a la reconstrucción de Valencia. Pero como ustedes, señorías del Partido Popular, se han negado a retirarlo, dentro de las limitaciones que ustedes imponen, sabemos que podemos mover 1.000 millones de ayuda directa a la Comunidad Valenciana. Los otros 5.000 tendrían que buscarlos ustedes entre partidas que han blindado en sindicatos, consejerías o en esas políticas de desigualdad que les impone la izquierda y que ustedes no dudan en gestionar.
Desde que llegó Isabel Díaz Ayuso al Gobierno, cada madrileño paga 1.600 euros más de impuestos. ¿Y qué nos dan a cambio? Pues promesas incumplidas y un presupuesto que no va a mejorar la vida de los madrileños. Eso sin contar, por supuesto, con las subidas de impuestos de Pedro Sánchez. Los 133 euros al mes, señorías del Partido Popular, que ustedes cobran de más a los madrileños, supondrían un gran alivio para muchas familias y para muchas pymes madrileñas. No nos pueden decir que no hay dinero para las madres, para los centros de educación especial, para los centros de salud o para becas de comedor, cuando ustedes están abrasando con impuestos a las familias y a las pymes madrileñas. Y sí pueden reducir esos 130 euros mensuales a cada familia, reduciendo gasto público y con una gestión eficiente. Quizá el secreto, señorías del Partido Popular, no está en gastar más, sino en gastar mejor. Por eso yo siempre les digo que ustedes forman parte de un gobierno nini, un gobierno que ni valores ni gestión. No han renunciado ustedes a ni una sola política de la izquierda, como la ley trans, la ley LGTBI, la ley de violencia de género, sino que ustedes las han institucionalizado y las han gestionado. Ya no están ustedes a la altura de la gestión que merecen los madrileños, que pagan impuestos abusivos para recibir servicios públicos precarios. La sanidad es un claro ejemplo de cómo, a pesar de gastar más ustedes, se obtienen menos. Hay 33 zonas básicas de salud sin centro de atención primaria. Los madrileños no tienen acceso a la atención sanitaria que necesitan y, mientras tanto, ustedes siguen inaugurando placas y carteles de promesas que nunca se cumplen, como el centro de salud del barrio del Vivero en Fuenlabrada, que debería ser mi centro de salud y el de mi familia, y que no existe. Si de verdad este Gobierno apostase por la sanidad, no habría 33 zonas básicas de salud sin centro de atención primaria, como el de Acacias en Arganzuela, el de Alpedrete, el de Antonio Leiva en Carabanchel, el de Arroyomolinos, el de Butarque en Villaverde, el de Collado Mediano, el de Daganzo de Arriba, el de la Dehesa Vieja en San Sebastián de los Reyes, el del Escorial, el de Estrella en Retiro, el de Fuentelsaz, el de General Moscardó en Usera, el de General Ricardos en Carabanchel, el de la Elipa, el de la Marazuela en Las Rozas de Madrid, el de las Américas en Parla, el de las Matas en Las Rozas, el de Méndez Álvaro en Arganzuela, el de Monforte de Lemos en Fuencarral el Pardo, el de Moralzarzal, el de Morata de Tajuña, el de Nuestra Señora del Pilar en Salamanca, el de Palomeras en Leganés, el de Parque del Oeste en Alcorcón, el de Pavones en Moratalaz, el de Quinta de los Molinos en San Blas, el de Rafael Alberti en Puente de Vallecas, el de Sevilla la Nueva, el de Valdemorillo, el de Valderribas en Vicálvaro, el de Villanueva del Pardillo, el de Virgen del Val en Alcalá de Henares. ¿A esto lo llama usted, señora consejera, invertir en sanidad? Ustedes van a ser recordados por construir más centros de menas que centros de salud. Y esto no es una ironía, es parte de su agenda, señorías del Partido Popular, porque ustedes ubican los centros de menas sin control y sin piedad en aquellos barrios a los que ustedes han impuesto una doble condena. Unos servicios públicos precarios y la inseguridad generada por esos a los que ustedes llaman niños y niñas, pero que en realidad son varones con más años que un bosque. Por ejemplo, señorías del Partido Popular, en Villalbilla no tienen centro de atención primaria los vecinos en el que pedir sus recetas o llevar a sus hijos al pediatra. Sin embargo, ustedes no dudaron en poner un centro de menas este verano que sembró el pánico entre esos ancianos, esas niñas y esos padres de Villalbilla, alarmados por los robos y por las 2 agresiones sexuales que ustedes no nos han contado, perpetradas por esos jóvenes en edad militar que Ayuso acoge con los brazos abiertos. Eso sí, lejos de su barrio. Y luego entonces ustedes, señorías del Partido Popular, decidieron trasladar el problema a otro municipio, que casualmente nunca es el municipio de alguno de ustedes. La realidad es clara. Con los 148 millones de euros que ustedes se gastan en alquiler de edificios de lujo en las mejores calles de Madrid para sus consejerías y los 132 millones que gastan en mantener menas, se podrían construir 30 centros de salud como el de Valdebebas. Son ustedes, señorías del Partido Popular, unos ninis, ni valores ni gestión.
Compran absolutamente toda la mercancía averiada de una agenda verde que lo único que representa es un futuro muy negro para los madrileños. Su medida estrella es convertir en chatarra todos los vehículos de los madrileños a los que les han prohibido circular a cambio de un metrobús. Y aunque la justicia les ha dicho que son ustedes unos recaudadores sin piedad, ustedes siguen recaudando sin piedad porque su fiesta es la misma fiesta que la del Partido Socialista. ¿Son ustedes, señorías del Partido Popular, capaces de mirar a los madrileños de Colmenar Viejo, a los que les han desmantelado el centro de urgencias de su municipio y que no les queda más remedio que viajar al Hospital de la Paz en autobús de línea para llegar a urgencias? ¿No se dan cuenta de que sus políticas pueden costarnos vidas? Y sí, claro que sí, su fanatismo climático puede matar. Ustedes dividen a los madrileños entre primera y segunda categoría, para que los segundos, los que no tienen coche eléctrico, no puedan llegar con su vehículo a su tratamiento, a su cita médica o al servicio de urgencias, a La Paz, al Gregorio Marañón, al Niño Jesús, al 12 de octubre, al Hospital Ramón y Cajal, a la Fundación Jiménez Díaz o al Clínico San Carlos. Repito, sus políticas verdes representan un futuro muy negro para los madrileños. Y mientras ustedes, señorías del Partido Popular, señorías del Partido Socialista, hablan del fin del mundo, los madrileños solo piensan en llegar a final de mes sin tener que pagar el impuesto revolucionario que los burócratas de Bruselas, del Partido Popular y del Partido Socialista han impuesto en todos los ayuntamientos, la famosa tasa de basuras. Un nuevo IBI que ustedes, señorías del Partido Popular, donde gobiernan sin el apoyo de Vox, han aprovechado para cobrar mucho antes de la fecha obligada. Luego no vayan ustedes, señorías del Partido Popular, a los ayuntamientos donde gobierna el Partido Socialista a decir que el Partido Socialista es muy malo, porque ustedes hacen y votan exactamente lo mismo que el Partido Socialista. Esta tasa de basuras está llegando a muchos vecinos que van a tener que sustituir las clases extraescolares de sus hijos por una cancha tomada por las bandas latinas. Hace unas semanas ustedes se negaron, señorías del Partido Popular, a sufragar la mitad del tasazo de basuras desde la Comunidad de Madrid, que sí que aliviaría el bolsillo de los madrileños. ¿Saben cuánto costaría? Los 132 millones de euros que ustedes se gastan para mantener a los 2.000 menas que tienen más años que un bosque, porque también ustedes se han negado a hacerles la prueba de edad. Su fanatismo, señorías del Partido Popular, cuesta mucho dinero a los madrileños, pero no genera ningún beneficio a la sociedad. Ustedes dicen que los jóvenes madrileños tienen ansiedad, ¿no?, por el cambio climático, pero la realidad es que tienen ansiedad porque no pueden acceder a una vivienda. Les han dicho ustedes a los jóvenes que para poder independizarse tienen que compartir baldas de nevera con desconocidos hasta los 40 años, lo que imposibilita poder formar una familia, prosperar y tener hijos antes de que suene la alarma del reloj biológico. ¿Sabían que 8 de cada 10 jóvenes tienen que vivir con sus padres hasta los 30 años? Y permítanme decirlo alto y claro. Los presupuestos que hoy nos presenta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no son más que otra estafa para hacer creer que están resolviendo el problema cuando en realidad están empeorando la situación de millones de madrileños. En 2023 se regularizaron a 163 ocupas, mientras que solo se construyeron 173 viviendas sociales. Es decir, que de las 173 viviendas sociales solo pudieron beneficiarse 10 familias de madrileños que no son delincuentes. Esto no es política de vivienda, esto es una política de improvisación y despropósito. En lugar de darle respuesta a las familias que de verdad necesitan una vivienda social, ustedes priorizan a los ocupas y a los delincuentes que usurpan la propiedad de otros. Y esto es una absoluta vergüenza. Ustedes abandonan a su suerte a los adjudicatarios de viviendas sociales que les obligan a convivir con ocupas, delincuentes y narcopisos en sus comunidades. Y si a ustedes les queda algo de social, les invito a visitar las viviendas sociales de Torrejón, en la calle Carmen Laforet, a ver si no es cierto esto que solo denunciamos desde el Grupo Parlamentario de Vox. Pero la estafa no solo queda ahí. El Gobierno de Ayuso prometió 25.000 viviendas. ¿Pero cuántas ha entregado realmente? Pues solo 2.500. Esto no es más que una burla a los madrileños que se esfuerzan cada día para llegar a final de mes. Su política de vivienda se basa en la legalización de ocupas y en convertir las ayudas a la vivienda en una lotería
en la que siempre gana Mohamed y pierden Antonio y Mari Carmen. La vivienda en la Comunidad de Madrid ha subido un 17,5%. Un golpe brutal para aquellos que ya no pueden pagar el alquiler, para aquellos que ven cómo la renta se lleva casi el 62% de su salario, mientras las ayudas siempre las reciben los mismos. Mientras el precio de la vivienda sube un 17%, ustedes se han negado constantemente, señorías del Partido Popular, a bajar impuestos para que nuestros jóvenes puedan acceder a la vivienda. Los impuestos sobre la vivienda son un lastre para la clase media y para la clase trabajadora. En una vivienda que cuesta 300.000 euros, los madrileños pagan 66.000 euros en impuestos. ¿Y qué hace este Gobierno con este dinero? No lo invierte en las familias y en los jóvenes que quieren prosperar, no. Lo que hace es crear un círculo vicioso en el que los inversores extranjeros compran propiedades de lujo y los madrileños de a pie se ven abocados a vivir en condiciones cada vez más precarias. Y es aquí donde Vox entra en juego. Proponemos una verdadera solución para la gente de Madrid. Eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados para la compra de primera vivienda. Basta ya de sangrar a los madrileños con impuestos abusivos. Si este Gobierno devolviera los 950 millones recaudados por el impuesto de patrimonio de la manera correcta, podríamos dar una oportunidad real a 27.000 jóvenes madrileños para que compren su primera vivienda y construyan su futuro. Pero, por supuesto, el Gobierno de Ayuso no quiere ver eso. Prefieren que nuestros jóvenes vivan en municipios de menos de 2.500 habitantes, sin transporte, sin servicios públicos, sin nada, mientras los multimillonarios extranjeros compran 1 de cada 3 viviendas en Madrid. ¿Esto es lo que ofrecen ustedes a los madrileños? ¿Esta es la respuesta que le dan ustedes a los jóvenes que quieren empezar una vida? Es un verdadero insulto. Una España y una Comunidad de Madrid en la que los jóvenes puedan formar una familia en el barrio en el que crecieron, junto a sus familiares y a sus amigos. Eso es lo que defendemos en Vox, en el que la familia sea el centro de todas las políticas públicas, fomentar la natalidad, la conciliación y el cuidado de nuestros mayores. Con el dinero que usted, señora Ayuso, destina a financiar abortos, se podrían poner los medios necesarios para que las madres que tienen que tomar la decisión más difícil de su vida puedan escuchar el latido de su hijo, si así lo desean. Con los 128 millones de euros que usted, señora Ayuso, gasta en publicidad institucional para comprar a los medios, se podrían dar 64.000 becas de guardería y apoyar de verdad a las familias madrileñas. Y con los casi 14 millones de euros que usted, señora Ayuso, riega a los sindicatos vendeobreros, se podrían dar casi 4.000 ayudas a la dependencia para cuidar a quienes queremos. Pero a ver cómo le explica esto al señor Feijóo y a sus amigos. Para Vox es una cuestión de prioridades. O se está con los españoles o se está con el despilfarro y las mariscadas y fiestas de los sindicatos. Señores del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, su modelo de gestión es claro. Ustedes gobiernan para los de fuera y no para los madrileños. Mientras los vecinos de Madrid se levantan a diario para sacar adelante sus negocios, lo único que se encuentran son impuestos, trabas burocráticas y una montaña de multas. Pero claro, para los extranjeros que vienen a abrir sus comercios en nuestra tierra, todo son facilidades y beneficios fiscales. ¿Cómo le explican ustedes a José Luis, el dueño de una carnicería tradicional en Madrid, que tiene que pagar más impuestos que Hassan, que abre una carnicería halal al lado de su local sin ni siquiera hablar español? ¿Es que los intereses de los madrileños no valen nada? ¿Es que los comerciantes españoles tienen que competir con gente que disfruta de un trato fiscal preferencial? Esto no es justo. Es un ataque frontal a los madrileños que intentan sobrevivir en una economía asfixiante. Desde que usted, presidenta, señora Ayuso, es presidenta, los impuestos a los madrileños han subido 1.600 euros. Mientras tanto, ustedes siguen gastando a manos llenas en lo que no importa, como los 132 millones de euros que se destinan a atender a los 2.000 menas en la Comunidad de Madrid. ¿De dónde creen que sale ese dinero? Pues del bolsillo de todos los madrileños a los que ustedes les han subido el sueldo para pagar a los que ni siquiera son de aquí. Y todo esto mientras ustedes, en su servilismo, asumen una emergencia migratoria pactada con Pedro Sánchez, pero se olvidan
señorías del Partido Popular, de la emergencia social de los madrileños. El abandono de nuestras familias, de nuestros comerciantes, de nuestros trabajadores, es una traición sin precedentes. Exigimos un Gobierno que piense primero en los madrileños, que cuide sus intereses y defienda a quienes realmente sostienen este país. Basta ya de priorizar a los de fuera. Es hora de pensar en los nuestros. Ustedes, señorías del Partido Popular, priorizan a los que vienen de fuera, de forma ilegal, dando una patada a la puerta de nuestro país, que en la mayoría de las ocasiones, por cierto, cometen los peores delitos contra la mujer, mientras ustedes mantienen una Dirección General de Igualdad que nos cuesta a todos los madrileños 40 millones de euros al año. En la Comunidad de Madrid, ustedes llevan años comprando la agenda morada del feminismo radical, mientras las agresiones sexuales han aumentado un 27% en el último año. Con lo que ustedes se gastan en la Dirección General de Igualdad, podríamos contratar a 800 policías locales que los municipios piden con urgencia y que ustedes, señorías del Partido Popular, niegan constantemente. ¿No creen ustedes que un policía evitaría muchas más agresiones sexuales que sus cientos de puntos violeta y semáforos con falda? Cuestión de prioridades, señorías del Partido Popular. Y la realidad, señorías del Partido Popular, es que con la catástrofe nacional de nuestro tiempo, presentar el presupuesto con mayor gasto político de la historia de la Comunidad de Madrid, sin ayudar a nuestros compatriotas en Valencia, sin reducir impuestos, sin eliminar gasto, ha sido la peor decisión que han podido tomar ustedes. Cuando la historia juzgue a quienes estuvieron a la altura de las circunstancias, nadie les recordará a ninguno de ustedes, sino al pueblo español que se movilizó cuando todos fallaron y pudo suplir con patriotismo y una verdadera generosidad la inutilidad de un sistema totalmente fracasado y que solo Vox estuvo junto al pueblo español. Muchas gracias.